Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. En esta ocasión el mensaje fue personal, pero decidí compartirlo, compartir el concepto por si alguna almita siente resonar con él y tiene ganas de hacer el recorrido con su propio contenido. Pensamiento crítico espiritual o en el camino de la espiritualidad. Cuando hablamos de pensamiento hablamos de capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Si digo analizar, estoy diciendo examinar detalladamente cada cosa por separado o considerando todas sus partes para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. Evaluar sería atribuir o determinar valor a algo o a alguien, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. ¿Qué es razonamiento para el diccionario? Es un enunciado con que se expone la razón de algo. ¿Qué agregamos cuando agregamos a este pensamiento crítico el aspecto espiritual? ¿O qué lo diferencia? Para definir espiritual decimos que está relacionado con la parte inmaterial del ser humano a lo que se atribuyen sentimientos, inteligencias, inquietudes. Puede decirse también que es sensible y que se interesa más por los aspectos relacionados con los sentimientos y con la razón, o con los aspectos relacionados con lo religioso, que con las cosas materiales. Esta me parece una definición bastante superficial. Vamos a revisar otra. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Deviene del griego spiritu, que significa respiro. Espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Para mí es asomarse y mirar con menor o mayor detenimiento el recorrido y el contenido de los elementos que participan en el reconocimiento, en la interacción de aquella parte del ser que es incorpórea, de aquella partecita que representa y contiene la trascendencia de lo que está siendo. Es independiente del envase material en que se encuentra en el momento de ser observado. Esto es lo que significa para mí un pensamiento crítico espiritual, ¿sí? Ahora, si definimos pensamiento, que también carece de materialidad, tiene la particularidad de representar las posibles cadenas de razonamiento de un ser físico en particular durante el recorrido de su existencia en este cuerpo. O sea, si yo acoto a pensamiento, es todo aquello también intangible, ¿sí?, que representa razonamientos, pero para este ser físico en particular, mientras haga este trayecto, haga este recorrido. En el momento de desencarnar, estos pensamientos, razonamientos quedan en este trayecto. No así todo aquello en lo que represente a la espiritualidad. La espiritualidad hace todo un recorrido, un crecimiento o no, puede estancarse también, pero se lleva todo ese paquete a otros planos. En el trayecto que sigue, sea el plano que sea, se lleva todo aquello que sembró, todo aquello que creció, todo aquello que se dio cuenta, todo aquello que iluminó.
Digamos que el pensamiento crítico espiritual, que tiene que ver con tomar contacto con las modificaciones del crecimiento espiritual, hace un recorrido sea cual sea el plano, o sea, no se interrumpe. En un pensamiento o razonamiento humano común, comienza y termina con su cuerpo material. Cuando hablamos de un pensamiento crítico, ¿qué le estamos agregando? La característica principal que lo diferencia o lo distingue de un pensamiento común es que en el pensamiento crítico el observador que está analizando, mirando, interpretando, evaluando, busca interpelar lo observado para sumar nuevos datos y abrir la posibilidad de un entendimiento más amplio. ¿Qué se involucra acá? ¿O qué se suma? La intencionalidad de sumar, de abrir la mirada, la cabeza, el corazón, el entendimiento, para que sea más amplio todo aquello que lo restringe o todo aquello que está oculto, que pueda ser visto. Otra característica es que no busca tener razón el pensamiento crítico. Para mí es como un niño curioso que solo quiere conocer cómo funcionan las cosas y qué partes constituyen ese algo. Vamos a dar un ejemplo muy concreto y cortito. Hay dos personas dentro de una habitación y una dice: está lloviendo porque escuché truenos. La segunda persona dice: no está lloviendo. El noticiero dijo que hoy va a haber sol todo el día. ¿Qué sería manejarnos con un pensamiento crítico? Abrir la ventana y mirar si está lloviendo o no. De ninguna manera un pensamiento crítico intenta posicionarse para darle la razón a uno o al otro. Simplemente va, abre la ventana y ve si está lloviendo. Pero en un pensamiento crítico se expresa para compartir falencias o fortalezas, lo que estoy viendo, lo que analizo con una intención genuina de acompañar el crecimiento de algún aspecto de mi persona, de un proyecto o de otro, etc. En un pensamiento crítico puedo identificar causas, considerar soluciones, porque es dinámico y puedo ver cómo se interrelaciona. Puedo explorar alternativas. Todo esto podemos utilizarlo antes de tomar decisiones. Es como una mirada minuciosa, sin juicios. En un pensamiento crítico espiritual, no existe la intención de acreditar o de justificar o de validar lo que está viendo. Solo está disponible para un encuentro entre la presentación de lo que está observando, o sea, lo que se está pudiendo ver, y las motivaciones intrínsecas que relacionan sus partes. ¿Cuál es ese motor que mueve sus partes? Un ejemplo muy concreto sería alguien que dice: yo soy un ser espiritual o soy un ser espiritual porque hago donaciones continuamente. Puede estar implícita en la oración anterior que yo no tengo ninguna necesidad, porque esa necesidad no es mía, pero yo me ocupo igual de la necesidad del otro. Entonces soy un ser espiritual porque hago donaciones. Un círculo que se cierra en sí mismo. Ahora, en un pensamiento crítico espiritual, ¿qué es lo que podemos observar? Los mecanismos internos, creencias, sentimientos, razonamientos, mandatos, sensaciones, pero siempre un observador reflexivo mirándose. Se preguntará cuál es el motor que me lleva a elegir donar.
Esa es la pregunta que se hace este observador, mirando su camino y los motores que lo llevan a este. ¿Por qué esa actividad y no otra? Llego así, reflexionando sobre mí mismo y mis mecanismos, llego a una frase, no sé, que se clavó como mandato porque sonaba en forma categórica en escenas familiares, como por ejemplo, no tenés nada para dar, ¿no ves que sos un inútil? Si a pesar de esta frase logré ser alguien a través de lo que tengo, donar entonces constituye mi existencia. Esto del pensamiento crítico espiritual me parece apasionante. ¿A vos? Un abrazo al alma.